Bien, vamos a empezar entonces con la clase que denominamos los conflictos sociales en la Patagonia actual y pensar un poco el neoliberalismo y los cambios sociales en los últimos años. Acá vamos a trabajar tres textos. La clase oral, digamos, se va a centrar fundamentalmente en dos de los textos, pero en esta primera parte, en el texto del que soy autor, que es Contexto de las políticas agrarias de los proyectos de desarrollo para Patagonia, el informe Altimir, y luego en el texto de Cristian Hermosilla Rivera. Cristian es un docente de la carrera de Geografía que se llama Conflictividad Territorial en Chubut, una lectura en torno a los movimientos ambientalistas. Y un poco como marco general de la clase teórico tenemos el texto de Íñigo Carrera, La violencia como potencia económica, un texto que a mí me parece excelente, muy importante, que como verán, yo creo que se van a dar cuenta, retoma casi al final de la cursada, fíjense, uno de los temas que vimos casi al inicio, que era esta cuestión de la acumulación originaria y del debate sobre cómo las lógicas de la acumulación originaria, de ese momento inicial del capitalismo, se reproducen, se retoman en distintos momentos de la historia del capitalismo y del capital, donde la violencia, la fuerza bruta, la capacidad de los sectores dominantes de imponerse por la fuerza sobre los sectores dominados o los sectores subalternos, sigue siendo, lamentablemente, una potencia económica de primer orden para explicar los procesos de transformación social. Entonces, fíjense cómo ahí, nada más con esa idea, léanlo, el texto tiene una profundidad muy relevante, obviamente, pero fíjense cómo solamente con esa idea aparece entonces una visión totalmente distinta a la de la economía como un supuesto ámbito de funcionamiento de leyes cuasi matemáticas, ¿sí? De un funcionamiento cuasi aséptico, donde los aspectos sociales, ideológicos, culturales no tendrían que ver con cómo evoluciona la economía. Bueno, esta perspectiva, la nuestra, la de Íñigo Carrera, es totalmente distinta y muestra cómo la economía es un campo más de las relaciones de luchas sociales y de la conflictividad social, donde la violencia de la clase dominante juega un rol clave en transformar la economía y en transformar la sociedad. Fíjense que el texto de Íñigo Carrera, ¿no?, es para pensar la conquista del Chaco, más o menos en los mismos años en que se conquista Pampa y Patagonia por parte del Estado argentino. Pero como ese texto pensado para el Chaco de 1880, 1890, 1900, es, creo yo, muy aplicable a dinámicas sociales como las que todavía hoy vivenciamos en nuestra región. Bueno, ¿qué trabajo yo en este texto sobre el informe Altimir y la cuestión de los proyectos de desarrollo para Patagonia? Bueno, el informe Altimir es una investigación que se publica como análisis de la economía de Chubut y de sus perspectivas de desarrollo en 1970. Ahí es muy evidente la matriz de el plan de industrialización, el peso que tuvo la doctrina de seguridad nacional y el escaso o nulo rol que se le asignó a las opiniones y a las necesidades de las poblaciones locales. Esas políticas de promoción se inscriben en un marco más amplio, de lo que podríamos denominar como un desarrollismo genérico, configurando un discurso que tenía entre sus ejes la necesidad de integrar estos territorios al mercado nacional, en el cual los aspectos económicos, sociales y de seguridad nacional se interconectaban. Los planes de promoción industrial se proyectaban como una continuidad de la ocupación por parte del Estado. La industrialización era, en definitiva, la prolongación de la conquista militar del territorio por otros medios. Bueno, el informe es bien voluminoso, muy importante, muestra distintos aspectos, intenta hacer una síntesis de la historia regional
desde la llegada de los galeses en 1865 al noreste, a lo que actualmente es el noreste del Chubut, el proceso de imposición del capitalismo sobre la región. Como verán, este texto un poco hace un recorrido histórico en ese sentido. La transformación que sufre la región en 1940 y hasta los años 60, donde se desarma el proyecto de desarrollo previo articulado a partir de una especie de mercado interno regional, donde quien jugaba un rol central en la articulación de ese mercado interno regional era el tren, el ferrocarril que había hecho la colonia galesa con apoyo del Estado argentino y de capitales británicos desde fines del siglo XIX, y eso va a tener un momento de transformación muy fuerte en 1956 con el decreto de la dictadura liderada por Aramburu, que va a eximir de impuestos a las importaciones al sur del paralelo 42, con la idea de que esto iba a propender al desarrollo de Patagonia. Básicamente ahí que se hace, se generan una serie de políticas estatales que van a asegurar que las inversiones industriales que se instalasen en esta región de Patagonia tuviesen ganancias superiores, diferenciales, con respecto a las mismas fábricas instaladas en Buenos Aires, a partir de exenciones impositivas, de créditos estatales a bajo costo, de subsidios a la energía, y entonces, por lo tanto, como ganaban más plata, algunos industriales se vienen a la región, no para desarrollar la Patagonia, no porque fueran industriales patagónicos, simplemente en busca del afán de conseguir mejores ganancias. En ese marco también se proyecta la instalación de Aluar en Puerto Madryn. Aluar, una empresa que, si bien es de capital privado, es financiada enteramente por el Estado argentino con la lógica de la doctrina de seguridad nacional. El proyecto de tener una fábrica productora de aluminio primario era un viejo proyecto de la Fuerza Aérea Argentina. Ustedes saben que el aluminio es central para hacer aviones, y entonces para la Fuerza Aérea era clave en términos de seguridad nacional que Argentina tuviese una fábrica productora de ese insumo clave. Entonces, más del 85%, fíjense ustedes, imagínense si ustedes ponen un negocio y el Estado les financia más del 85%. Sería bueno, ¿no? Bueno, más del 85% de la inversión de Aluar la financiamos todos y todas a través del Estado. Bueno, yo ahí hago un esquema que me parece que es muy interesante, que retomo también de un trabajo previo de Cristian Hermosilla Rivera, donde se observa cómo estos planes que supuestamente buscaban y pretendían generar el poblamiento de la región y el desarrollo integral de la región y la generación de ondas concéntricas de crecimiento y un desarrollo articulado, lo que generó nada más es el crecimiento desarticulado, casi una hinchazón, ¿no?, de algunos pocos centros urbanos regionales, Trelew y Madrid, Comodoro Rivadavia un poco más al sur, al costo del despoblamiento de la región central de la provincia y también de la cordillera. Hay el cuadro número 1, ahora voy a tratar de compartirlo para verlo, porque sé que a veces se les puede complicar un poco a ustedes leer los cuadros. Es una cuestión muy importante que aprendan a hacer eso, a leer los cuadros. A ver, comparto. No me aparece para compartir el cuadro. Ah, ya se fue, perdón. Bien, ahora lo voy a compartir. Bueno, ahí seguimos, entonces ahí logré compartir la pantalla. Bien, este es el cuadrito que les decía. Fíjense cómo tienen dividida la provincia entonces en tres grandes sectores: cordillera, central y costa,
y cómo, por datos de población, se va concentrando la población de forma muy acelerada desde 1960, o sea, desde que se ponen en marcha estos modelos de polos de desarrollo, hasta el 91, fíjense, es impresionante, ¿no? Ya era una población relativamente concentrada en el 60, pero fíjense cómo se profundiza eso hasta el 91 y se sigue profundizando en los censos siguientes. Y a la vez cómo se profundiza también el Producto Bruto Geográfico. El Producto Bruto Geográfico viene a ser como el Producto Bruto Interno de un país en una provincia, o sea, todo lo que se produce. Fíjense también, este dato es aún quizás más impresionante, ¿no? Cómo se concentra la población en paralelo a cómo se concentra el Producto Bruto Geográfico y cómo cae la población y la producción tanto en cordillera como en meseta. En los últimos años quizás se puede haber recuperado un poco en cordillera, ¿no? A partir de la valorización inmobiliaria de la comarca andina, hubo un aumento importante de la población y demás. Pero la meseta siguió estando en una lógica de declinación poblacional y de falta de proyectos productivos, ¿no? para la meseta, que es parte justamente de lo que analizo yo en este artículo, ¿no? Bueno, el informe Altimira, entonces, diseña el futuro de la provincia, la presenta como una región vacía, como una región, por lo tanto, que hay que poblar, considerada la Patagonia como una frontera de expansión del sistema argentino, y lo clave, por lo tanto, era superar esa situación de territorio vacío. Para eso la central, los trabajadores, tanto retener los que ya residían en la provincia como incentivar la llegada de nuevos contingentes. Y hay un eje que está presente en todo momento, que es la idea de promover políticas de concentración de la propiedad rural y eliminar los minifundios considerados improductivos. Políticas que llevarían, es mi mirada, al despoblamiento de las regiones en las que éstas consiguiesen ser impuestas, especialmente en la meseta central y en parte de la cordillera. En definitiva, es un discurso y una práctica que se emparenta mucho con las lógicas de la conquista militar del territorio, ¿no? Esa idea de que la Patagonia era un espacio económico vacío, un desierto, entre comillas, y la idea también de que los pueblos originarios no tenían capacidad productiva y que estos minifundios, muchos de ellos justamente en manos, ay, perdón, estoy con ruido porque estoy en obra, vamos a frenar un poco. Bueno, es parte de los problemas, la verdad, complejos a veces de trabajar desde la propia casa de uno. Estoy con una obra en construcción al lado y por momentos no puedo seguir grabando y a la vez quiero terminar la clase hoy para ya poder subirla y bueno, vamos a tratar de seguir, ¿sí? Aún con el ruido de fondo que complica. Entonces, habíamos visto cómo se da este proceso de concentración de la población y esta mirada sobre los minifundios y la población de origen indígena que en gran medida recuperaba, retomaba la tradición del Estado argentino cuando conquistó el territorio, denominándolo, adjudicándole la condición de desierto. Fíjense que además, cuando se considera que un minifundio es algo improductivo y algo que debe ser disuelto, que debe ser eliminado, hay dos visiones conjuntas ahí muy interesantes, muy importantes. La primera es plantear por qué es improductivo. Bueno, porque no genera ganancia. ¿Qué genera el minifundio? La reproducción de la familia que lo explota, que vive allí, y el pequeño propietario que vive allí, pero claro, no genera ganancia, no genera escala productiva, aumento de la producción. Entonces, ahí podemos identificar que el minifundio tiene que ver con relaciones sociales precapitalistas o no capitalistas que todavía subsistían en esos territorios. Gente que tenía su pequeña propiedad basada en el trabajo propio, en el esfuerzo personal,
que no tenía una lógica de buscar la reproducción ampliada, que no tenía en la cabeza la idea de que al final del ciclo económico tenía que tener más que al final del ciclo anterior, sino que tenía la cabeza con una dinámica, yo diría, más lógica, más propia de modos de producción no capitalistas, de que lo importante era seguir viviendo, producir lo necesario para vivir, no producir lo necesario para ganar plata. Y donde la vida se pone en segundo lugar con respecto al ganar dinero, ¿sí? Y la otra visión que aparece con esto de eliminar los minifundios es generar población asalariada, generar proletarios, eliminarle a estos pequeños propietarios justamente su propiedad y transformarlos en gente libre de todo, libre también de la propiedad. Y obligarlos, por lo tanto, una vez que se les quitó su pequeña propiedad rural, a trasladarse a las ciudades, que en ese momento estaban en crecimiento, había oferta de fuerza de trabajo, entonces no aparecía quizás como un proceso tan violento, se ve tan brutal, porque esa gente se iba al campo y conseguía un trabajo en la ciudad quizás, pero perdía su propiedad, se transformaba en proletaria. Bueno, espero me estén escuchando, realmente es difícil dar clase en estas condiciones. Y me desconcentré. Perdía su propiedad, digo. Se transformaba en proletaria, se trasladaba a la ciudad. Esto muestra también un rasgo que lo marcaban ya Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que es que la pequeña propiedad, la propiedad esa nacida del trabajo personal, del esfuerzo de una familia o de una persona que trabaja una tierra y demás, es un tipo de propiedad privada que el capitalismo elimina en su desarrollo. ¿Sí? Y dicen Marx y Engels, el capitalismo lo que genera es la propiedad privada que se basa en la explotación del trabajo ajeno. Marx y Engels dicen, nosotros, comunistas, no estamos en contra de la propiedad privada nacida del trabajo propio, podríamos decir de la persona que tiene una casa, un auto, una pequeña chacra. Lo que estamos en contra es de la gran propiedad nacida de la explotación del trabajo ajeno y que justamente se basa, su origen está en eliminar por la fuerza, por la violencia, por la coacción económica o extraeconómica, la pequeña propiedad que venía de modos de producción no capitalistas y que está basada en el trabajo propio. Fíjense que es una idea interesantísima, muy fuerte. Bueno, estos modelos desarrollistas, estos modelos de polos de desarrollo, este plan Altimir, buscaba concretar esto en una región todavía recientemente incorporada a un modo de producción capitalista como era Patagonia para 1960. Piensen, traten de magnificar, de pensar los procesos históricos, que para 1960 la Patagonia solo tenía menos de 100 años de ocupación y de transformación de su territorio en un marco de relaciones sociales capitalistas. Bueno, el informe plantea que la producción de Chubut se basa en lo lanero y lo petrolero. Lo lanero venía perdiendo posiciones cada vez más y hay un explosivo crecimiento de Puerto Madryn en los últimos años con la producción de aluar y luego el desarrollo de la actividad pesquera. Eh, bueno, el libro recupera la agricultura bajo riego en los valles y acá hay una cuestión muy importante de por qué yo trabajo en el artículo el tema de los valles, por ejemplo, del Virch. Y es que los mismos minifundios que el proyecto de Altimir se plantea eliminar en la meseta y en la cordillera, se plantea apoyarlos, esos mismos minifundios, en el Virch, en el Valle Inferior del río Chubut, armando cooperativas, dando subsidios por parte del Estado. ¿Por qué? Porque esos minifundios en el BIRC se necesitaban para alimentar a la población en crecimiento que iba a sostener como fuerza de trabajo el proyecto de industrialización subsidiada entre Leeuwen, Puerto Madryn, en Rawson, Songhai, Maldonado. ¿Sí? Fíjense entonces cómo la cuestión de que no se busca, de que se busca eliminar los minifundios en la meseta, era parte del plan
era parte del plan estatal. O sea, no era que eran inviables. Y justamente en el Valle Inferior del Río Chubut se busca sostenerlo, eso demuestra que no eran inviables, sino que en todo caso lo que no había era un plan del Estado para hacerlos viables. Ahí hay un cuadro, justamente, vamos a volver a poner compartir, que muestra el proceso de división. Bueno, no, mírenlo, digamos, para no hacerlo tan largo. Cuadro número 2 muestra el proceso de división, promedio de superficie por explotación y cómo va bajando permanentemente en el MIR. Lo mismo sucede en la colonia Sarmiento, el otro valle importante que tenía que alimentar la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ahí también se proyecta por parte del informe Alquimir defender esos minifundios, armar cooperativas, lo mismo en los valles de la cordillera. Sin embargo, para el resto de la provincia se plantea que tiene que haber una gran extensión lanera, que tiene que haber una economía de escala, que tiene que haber en definitiva un proceso de concentración de la propiedad, de formación de latifundios y de eliminación de los pequeños propietarios. Es directamente un plan que lo dice esto, bien brutal, ¿sí? Yo creo que justamente este articulito que hice yo, lo que muestra es la necesidad de profundizar investigaciones en este sentido, como las que ya vienen haciendo distintos autores, como Ana María Troncoso, que ha trabajado extensamente en una gran tesis doctoral que se llama Todavía no, el proceso de imposición del Estado en la región de la meseta central de Chubut, y lo podemos ver en cosas muy concretas. Hay, por ejemplo, un esquema de, eh, de posible desarrollo que directamente el informe Alquimir ni siquiera se ocupa de hacer la cuenta para las mesetas, porque dice eh, que estaba demostrada la absoluta inviabilidad productiva de las explotaciones minifundistas en la meseta. ¿Sí? Es muy brutal eso. Eh, porque ni siquiera se ocupan de ver si había posibilidad de generar mejoras técnicas en la producción de lana o en la de carne en esos pequeños espacios productivos. En definitiva, eh, se sintetizan en el artículo las políticas agrarias que se impulsaron desde este informe en la construcción de los proyectos de desarrollo para el Chubut. Es el informe Alquimir se ubica en un momento clave, en una bisagra histórica, hacia el impulso más decidido al proyecto de industrialización subsidiada por el Estado y la transformación que este proceso generaría en la sociedad provincial, fue un dispositivo de construcción social, de transformación de la sociedad, un artefacto específico diseñado por las políticas del Estado para a su vez diseñar y planificar el propio Estado provincial de Chubut que se pretendía construir durante las décadas siguientes. Era un proyecto plenamente articulado con la diagramación que formulaba a nivel general el Estado Nacional y que expresa también claramente cómo se proyectaba la sociedad construida. Una sociedad en la que los sujetos subalternos eran secundarios en función de la primacía otorgada a esa triada industrialización, crecimiento, desarrollo, que supuestamente iban a ser las bases de la seguridad nacional, el orden y el progreso. Es bien interesante esa definición de Patagonia como una frontera de expansión del sistema económico y la identificación que se establece entre sus características y las que presentaban las regiones agrarias de Europa antes de la Revolución Industrial. Cuando se formula la necesidad de eliminar las pequeñas explotaciones de la meseta central, el informe estaba recuperando la experiencia de los Mercosur ingleses, en definitiva, mientras que al pretender el sostenimiento vía apoyo estatal de los pequeños productores valletanos, se pretendía reproducir el modelo farmer de algunas regiones de Estados Unidos. El informe intentaba así sostener y retomar dos políticas agrarias diferenciadas para la provincia, las cuales reproducían a su vez dos modelos clásicos del desarrollo capitalista en las regiones rurales y en la producción agraria en especial. Bueno, en ese sentido a mí me parece que es
un texto que nos abre puertas para pensar todavía conflictos de la actualidad en nuestra región, porque justamente muchos de los problemas estructurales que todavía hoy se vivencian en la meseta central y en las ciudades tuvo que ver con este proceso de transformación que despobló la meseta rural, quitó la propiedad a muchísimos pequeños propietarios, generó latifundios, muchos de ellos hoy improductivos, pese a todo el discurso de que la economía de escala iba a generar un aumento en la producción y bla, 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 y generó una hinchazón, un crecimiento urbano desmesurado en las ciudades del valle y especialmente en las ciudades costeras. ¿Sí? Bueno, hasta acá dejamos esta primera parte, ahora analizamos el texto de Cristian Hermoso.